son los intervalos que calculamos con un alfa del 10% o con un alfa del 1%. ¿Y esto por qué? Porque el alfa del 10% viene a ser un error ya muy grande, ¿verdad? No nos podemos permitir darnos un error muy grande del 10%, del 15%, del 20%, pues porque pues, los cálculos que nosotros hacemos tienen que tener un nivel de precisión, ¿verdad? Y tampoco del 1% porque sería muy exigente para nosotros. Si nosotros establecemos significancias del 1% es ser demasiado restrictivo, es exigirnos demasiada exactitud en los cálculos de los intervalos que hacemos, ¿verdad? Porque como nosotros hemos venido estudiando en el transcurso de esta materia, ¿verdad? Podríamos decir de que la diferencia entre las matemáticas y la estadística es, por ejemplo, en matemáticas nosotros sabemos que 2 más 2 es 4, ¿verdad? En estadística siempre está o siempre se toma en cuenta el margen de error o la probabilidad de que algo esté mal, ¿verdad? Por eso la materia incluso se llama probabilidad y estadística matemática, ¿verdad? Porque en estadística se puede decir, si en matemáticas se dice que 2 más 2 es 4, pues en estadística se dice que 2 más 2 probablemente es 4, ¿verdad? Porque la estadística de eso se trata. Se trata de investigar o de tomar en cuenta el margen de error que puede haber en los cálculos que se hacen, ¿verdad? O en las probabilidades que nosotros encontramos. Por eso las probabilidades son justamente eso. La probabilidad de que un suceso ocurra, vea, nosotros decimos es del 50%, del 80%, y entre mayor es la probabilidad, pues entonces más certero es que un suceso ocurra. Bueno, entonces normalmente, para aterrizar en eso, normalmente los intervalos de confianza se construyen al 95% de confiabilidad. ¿Vea? Es como que el estándar ideal, ¿vea? Ni muy exigente ni muy liberal, sino que algo intermedio. ¿vea? Eso es el 95%. Bueno, entonces, fórmula, vea. Para construir un intervalo de confianza se puede comprobar que la distribución normal estándar cumple, ¿vea? Esta cosa. Que el valor estándar de z, que ese sale de la tabla normal, que me imagino que ustedes ya estuvieron haciendo un poquito de estudio con la tabla normal, ¿verdad? ¿Me confirman eso, sí o no? Ya estuvieron usando la tabla de la distribución normal, ese montón de numeritos que están ahí. Sí, para la tarea anterior. Ah, va, excelente entonces, vea. Entonces, este valorcito estándar z, si nosotros queremos un intervalo de confianza del 95%, significa de que este valorcito estándar tiene que estar entre menos 1.96 y 1.96, valorcitos de la tabla, ¿verdad? Con la que ustedes ya están familiarizados. Bien, luego, si una variable x tiene una distribución normal, ¿verdad? Con media mu y desviación y varianza sigma cuadrado, entonces el 95% de las veces se cumple que, ¿verdad? De que la media muestral menos la media poblacional, ¿verdad? X barra es la media muestral. Mu, esta letra griega, es la media poblacional, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre la media muestral y la media poblacional, eso dividido entre la desviación estándar, multiplicado por la raíz cuadrada del n, ¿verdad? Que es la muestra, debe estar justamente dentro de estos valores estandarizados de z, de un menos 1.96 y 1.96, ¿verdad? ¿Por qué? Porque andamos buscando una confianza del 95%, ¿verdad? Entonces nosotros despejemos la ecuación. Despejando la ecuación, ¿verdad? Y dejando solita a quién? A mu, que es la media poblacional. Nos queda la fórmula de la siguiente manera, esta que está acá. ¿Por qué es que hay que despejar mu, que es la media poblacional? Porque cuando nosotros hacemos la construcción de un intervalo de confianza, nosotros estamos diciendo, ¿verdad? La probabilidad de que un suceso ocurra está entre este valor y este valor. Ahora, nosotros no calculamos probabilidades puntuales acá. Mira, eso hay que notar. No se construyen probabilidades puntuales, como lo que hacíamos en la tutoría anterior o como el trabajo anterior que ustedes han hecho. De que
hay un ejercicio que dice, calcule la probabilidad de obtener dos bolitas rojas en una urna que tiene 10 bolitas, por ejemplo. Entonces nosotros llegamos a un número exacto, ¿verdad? 0.57, 0.32, etcétera. Entonces acá no, lo que nosotros hacemos es, ¿cuál es la probabilidad de que el parámetro poblacional, ¿verdad? Que este SMU se encuentre en ese rango de valores. Eso es lo que estamos buscando, un rango de valores al final, que ese rango de valores está aplicado a la media poblacional. Por eso se llama inferencia estadística, lo que hablábamos al principio. Esto que estamos platicando acá, ¿verdad? Se llama inferencia, porque nosotros lo que estamos haciendo es que a través de cálculos sobre la muestra, que es lo que vamos a estar haciendo con esta fórmula, a través de cálculos sobre la muestra, nosotros podemos hacer la inferencia a la población, ¿ya? Y por eso es que se necesita cierta confiabilidad. Esa confiabilidad del 95% es justamente la confianza que nosotros tenemos de que nuestro parámetro calculado se aplica a la población en general, ¿verdad? De eso se trata. Entonces, volviendo a la fórmula, ¿verdad? Nos queda de la siguiente forma. X barra menos 1.96, ¿verdad? Que es el parámetro de z, ¿verdad? Multiplicado por la desviación estándar entre la raíz cuadrada de la muestra, es decir, n, ¿verdad? Este es el límite inferior. Como límite superior tenemos x barra más 1.96 por la desviación estándar dividido entre la raíz cuadrada de la muestra, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra de lo que acabo de hablar? Vean aquí este simbolito. Aquí dice x barra menos 1.96. Aquí dice x barra más 1.96. Este cálculo de hacerlo restado aquí y sumado acá es lo que nos permite obtener un límite inferior y un límite superior. Es decir, dos números distintos y nosotros vamos a decir, entre esos dos valores que se encuentra lo que andamos buscando. ¿Verdad? Bien. Vale. El resultado, como nos dice acá, es un intervalo que incluya mu el 95% de las veces. Es decir, es un intervalo de confianza al 95% para la media mu cuando la variable x es normal y la varianza es conocida. ¿Ya? Entonces, lo que acabamos de hablar aquí justamente, ¿verdad? Cuando se quiere construir un intervalo de confianza para la media poblacional, la varianza es desconocida, por lo que el intervalo para mu construido al final es muy poco práctico. ¿Ya? Si en el intervalo de confianza se reemplaza la desviación estándar poblacional por la desviación estándar muestral, entonces el intervalo de confianza toma otra forma. Vean, esta misma formulita se parece mucho a la que tenemos acá anteriormente, ¿ya? Solo que en lugar de sigma, este simbolito que está acá, aquí tenemos S, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos dice? Acá, que es la desviación estándar muestral, ¿ya? Muestral. O sea, de que prácticamente es la misma fórmula, pero lo único que cambia acá es la letra, dependiendo si conocemos o no conocemos la varianza. Bueno, entonces, se establece, y por pruebas anteriores que se han venido haciendo a lo largo de los años, ¿verdad? Es una buena aproximación para el intervalo de confianza de 95% para mu con varianza desconocida. Esta aproximación es mejor en la medida que el tamaño muestral sea grande. Es decir, entre más datos tenemos, ¿verdad? Entonces más ajustado a la realidad o a la población son nuestros resultados. Cuando el tamaño muestral es pequeño, el intervalo de confianza requiere utilizar la distribución t de student con n-1 grados de libertad, siendo n el tamaño de la muestra, pero esto ya es algo posterior, ¿vea? Ya es otra distribución que se utiliza para calcular intervalos de confianza. Por el momento vamos a estar estudiando los apegados a la normal. Si se fijaron acá en la plataforma, por aquí dice, veamos. Pruebas de hipótesis dice acá de parámetros para una población normal y pruebas de hipótesis sobre la media de una población no normal, ¿verdad? Entonces esto va íntimamente ligado con lo que estamos hablando acá, de que cuando no se tiene una distribución normal, pues entonces podemos utilizar la distribución t de student, ¿verdad? Como dice acá, en vez de la distribución normal, ¿verdad?
Pero bueno, eso es una etapa posterior. ¿Verdad? Lo que vamos a hacer en este momento es estudiar el cálculo de los intervalos de confianza, ¿verdad? Estableciendo de que la muestra que se nos da, ¿verdad?, se ajusta a una distribución normal. ¿Verdad? Entonces, ejemplo, vean. Los siguientes datos son los puntajes obtenidos para 45 personas de una escala de depresión. Mayor puntaje significa mayor depresión. Por ejemplo, estos pueden ser datos clínicos. Vaya. Dice, los siguientes datos son los puntajes obtenidos para 45 personas. Ahí tenemos ya el valor de n, 45. 45 ahí, ¿verdad? Bien. Entonces, con esos datos que tenemos ya ahí, para construir un intervalo de confianza para el puntaje promedio poblacional, asumamos que los datos tienen distribución normal, ¿vea?, con varianza poblacional desconocida. Como este parámetro, ¿verdad?, la varianza es desconocida, lo estimamos por el valorcito de S, esa S chiquitita, ¿ya?, que es igual a 18.7, es decir, la varianza muestral. Luego, un intervalo de confianza aproximado es, ¿ya?, y tenemos los datos siguientes. Vean, aquí de una sola vez están haciendo el cálculo de la media y de la varianza. De una sola vez, media y varianza, ¿ya? Media y varianza. ¿Qué es lo que significa? De que tomaron estos datos y calcularon su promedio y calcularon su varianza también, ¿verdad? Nosotros en etapas anteriores ya sabemos cómo se calcula eso, ¿verdad? Ya sabemos cómo es. Por ejemplo, si lo queremos hacer un poquito más rápido, nosotros podemos calcular media online. Vale, vamos a poner calculadora de media aritmética. Entonces aquí vamos a calcular, ¿verdad? Podemos colocar el listado de números, ¿verdad?, que son estos justamente los que tenemos acá. Y para ello pues vamos a abrir acá un bloc de notas. Como esto es una imagen y no lo puedo copiar, pues entonces lo vamos a poner acá. 2, 5, 6. Dos, 5, 6, 8, 8, 9, 9, 10, 11. Vea. Probando solo con estos valorcitos para hacer la prueba nada más. Lo colocamos aquí, calcular promedio, ¿verdad? Total de números 9 dice acá. O sea de que si los hubiera copiado todos, ¿verdad?, todos estos hubieran sido 45. Y el promedio me dice que es 7.55, ¿verdad? Entonces, digamos, es una forma fácil de calcular el promedio. Y asimismo, hay otras calculadoras en las que podemos calcular también la desviación estándar o la varianza de ser necesario. Bueno, entonces, esto ya lo puedo quitar, ¿verdad? Esto solo es un ejemplo para que vean de que cómo es la forma en la que podríamos calcular el promedio, ¿ya? Entonces sigamos. Bien, tenemos entonces, con los datos anteriores calculamos la varianza, que es 18.7, ¿verdad? ¿Qué más datos necesitamos acá en la fórmula? Si se fijan acá necesitamos la media, ¿verdad? La media según el cálculo es 14.5, ¿sí? Y la desviación estándar, es decir, lo que sale aquí de la varianza, eso se calcula mediante la raíz cuadrada, ¿verdad? ¿Qué significa eso? De que nosotros en nuestras calculadoras bien podríamos colocar la raíz cuadrada de 18.7, ¿verdad? Según mi cálculo son 4.32. Entonces aquí hay que colocar la media, que es 14.5, menos 1.96, que es el valor estandarizado para cuando queremos calcular un intervalo de confianza
del 95%. Este 0.6410 es la división de la desviación estándar entre la raíz cuadrada de la muestra. ¿De cuánto dijimos que era la muestra? Miren, aquí está.